Y seguimos en este propósito de conocer a esos seres humanos que había en algún momento detrás de los precandidatos. Hoy ya podemos decir a ese ser humano que hay detrás de los candidatos a la alcaldía de nuestro municipio de Caldas. El día de hoy con el señor Sebastián Marín. Buenos días, Jason, ¿cómo estás? Sebas, buenos días, excelente señor, muchas gracias por Excelente. repetir. Le contaba que este espacio pretendía también ser una vitrina para esos emprendedores locales. En la entrevista pasada nos acompañó la señora Olga en representación de Café Cielo Roto. Hoy nos sigue acompañando acá sus productos, pero yo sé que usted conoce este café de Sebas. Café Cielo Roto es un café que se produce en Caldas, La Estrella y una finca de Sabaneta. Se unieron varios cafeteros de nuestro municipio Sí. y crearon su emprendimiento. Y a través de uno de los programas de Fondo Emprender, lograron unos recursos para poder abrir su café acá en el municipio, que queda a 2 cuadras del parque principal. Súper, entonces invitadísimos para que vayan, visiten el sitio, Muy tomen muy invitados buen todos. café. Sebas, entonces entremos en materia. Hablar en tercera persona es maluco, yo sé, pero usted le dicen quién es Sebastián Marín. ¿Usted qué responde? Sebastián Marín es un líder social comunitario. Desde muy pequeño me ha gustado mucho el servicio comunitario y eso viene mucho de mis abuelos, que fueron unos líderes muy importantes del barrio La Chuscala, que ayudaron a construir ese barrio. Sebastián Marín es un profesional, soy ingeniero de profesión de la Universidad Nacional, tecnólogo en gobierno público, especialista en gobierno y desarrollo local, perito evaluador profesional, un amante de la educación. Siempre he pensado que la educación es la manera de transformar las comunidades de nuestro municipio, es la manera de dar oportunidades. Perfecto. Sebastián Marín es un hombre enamorado de mi esposa Adriana Bedoya, casado hace ya año y medio. Pero eso no lo dijo en la entrevista anterior. Lo que pasa es que en esta entrevista, si puede mostrar por allá, es porque está la esposa. A ver qué se nos hizo la esposa, vean. Válido, válido. Adriana. Mi esposa, Sebastián Marín es una, amo mi municipio y quiero que Caldas realmente sea bien administrado. Recuerde que en este espacio lo que no queremos es hablar de sus propuestas, dejar al lado un poco la política y centrarnos más en esa persona, en ese Sí, ser humano que hay detrás de esta imagen que usted representa que muy hoy, que es un importante, político. Jason, que muchas veces las rencillas políticas no permiten ver el ser humano detrás de cada uno de esos candidatos, que Así incluso es. nos creen que no sufrimos, no sentimos, no nos lastiman, que no nos hacen daños comentarios ofensivos y sí, realmente nosotros somos seres humanos y también sentimos, sufrimos, lloramos. Sebas, ¿dónde nació usted? En el Hospital de Caldas, barrio La Chuscala, toda mi vida he vivido allí y aún sigo viviendo allí. ¿Sí? ¿Cómo fue su contexto allá en el barrio? O sea, ¿qué se dedicaba, qué hacía pequeño, dónde jugaba fútbol? Cuéntame todo eso. Pequeño jugábamos fútbol en la vía, En la loma. en O sea, la entonces si loma. se le iba uno el balón. Nosotros buscábamos siempre que nos tocara jugar de parar del equipo de arriba para que el balón mismo bajara solito y metiera los goles. Ese era el que Sí, tenía el ventaja. barrio nuestro lastimosamente durante toda nuestra infancia nunca tuvo cancha. Teníamos muchas mangas donde también íbamos y jugábamos. Hace aproximadamente 3 años sí logramos entre la comunidad, a punta de convites, con un empresario, tener ya nuestro espacio. Pero realmente en la infancia mía éramos en la calle. ¿Y su madre qué hacía? ¿Qué se dedicaba? ¿Su padre? Mi madre es una guerrera Jason. Mi madre era, ella trabajó más o menos hasta que yo tenía 7 años en casas de familia. Mi mamá trabajaba en casas de familia, haciendo aseo en esas casas de familia, cocinando. Luego después de esa, más o menos yo tenía 7 años, mi mamá empezó a engordar marranos, cerdos. Y ya con eso incluso fue que mi mamá nos pagó la universidad. Mamá ha sido una guerrera toda su vida, Entonces a usted sí le trabajadora. servía eso que dicen cuando el niño está muy cansón, vaya a mirar si la marrana ya puso. Ahora lo mandaban a mirar. No, Y ponía. me mandaban a recoger aguamasa. Vaya, recoja la aguamasa para los Ay, pasaba marranos por mejor. todo el barrio Por todo el pidiendo. barrio, sí, claro. Sí. Señor, ¿y dónde estudió? Entonces, ¿cómo empezó su vida? Yo estudié en la guardería que veía en su momento, se llamaba Los Retoñitos, ahí mismo en el barrio, en la caseta comunal. Cuando las juntas de acción comunal jugaban un rol muy importante, porque incluso cada acción comunal se podría decir que tenía una guardería. Sí. Una guardería. Ahí inicié en Los Retoñitos, luego pasé a la Joaquín Aristizábal, hice toda mi primaria allá y mi secundaria la hice en el José María Bernal. Sebas, ¿y su padre?
Mi padre siempre fue volquetero. Mi padre siempre ha tenido volquetas o tuvo volquetas, porque mi padre falleció hace 5 años. Era Él, muy duro. él trabajaba, tenía volquetas y era contratista en todo el tema de grama. Lo que uno Sí. llama grama para parques, para obras civiles, para canchas, para polideportivos. Mi padre trabajaba en eso. Vamos a continuar entonces hablando de esa educación. Entonces empezó en Retoñitos, pasó a la Joaquín Aristizábal. ¿Cómo fue un Luego poco? al José María Bernal. Pero cuénteme cómo fue un poco la primaria. La primaria fue muy linda. Es que yo digo que la primaria de un niño es hermosa por la inocencia. Nosotros jugábamos, aprendíamos y en la Joaquín Aristizábal teníamos mucho espacio para corretear, entonces jugamos que policía y ladrones, jugábamos obviamente chucha escondida, infinidad de juegos que realmente permitían que la educación en la primaria fuera hermosa. Y cuando jugaban policía y ladrones, ¿qué le gustaba hacer a usted? Yo siempre era el policía. Siempre ha sido estricto, le gustaba meter gente a No, la yo no cárcel. soy estricto, pero sí me gusta el respeto a la institucionalidad. Estoy de acuerdo con valores con los que me identifico y con mi partido, como la institucionalidad, la familia. A partir de la primaria es que puede empezar a hacer bullying a uno. ¿No tenía usted de pronto apodos? Yo era el ñoñito, Decían ñoño. ñoñito, yo era gordito, todavía pues, pero era mucho más gordito, yo era el ñoñito. Y le daba rabia que le dijeran ñoño. No, Pero le decían ñoño o ñoñito. no, No le nunca me decían. decían ñoñito, pues yo era gordito, Pero usted gordito, sabía que gordito. usted era. Sí, yo no me acomplejo con mi cuerpo. Vamos a hablar entonces de la secundaria. Ya hemos tenido varios candidatos, o no, dos, Piolo y Alejandro, que nos dijeran como que era primera agrupación, segunda agrupación. ¿A usted no le tocó eso? No, es que yo ya están muy viejitos. O sea, a usted le tocó jornada tarde y jornada mañana. Jornada tarde, Pero jornada yo creo mañana. que sí Del se trae 2007, todo eso. jornada de 2007. Igual, aunque ya no se hablaba de primera y segunda agrupación, yo me imagino que se trae todo ese conocimiento, todo ese contexto. Hay un imaginario acerca de que los de la primera agrupación eran mejores, entre comillas, No te o más creo. aplicados que los de la segunda agrupación, que eran los de la tarde. O sea, la tarde se prestaba como para más recocha, para que fueran más dicharacheros. En cambio, los de la mañana eran más aplicaditos, más estudiosos, como más ñoños, no en el sentido gorditos, sino más nerdos. No, Entonces, pero sé si de nosotros pronto- no, porque incluso los últimos 3 años, todos los grados novenos, décimos y 11 éramos en la mañana. Entonces ya no Ok. había esa división que 11 por la mañana y 11 en la tarde, no. Yo quisiera que habláramos de algo que tengo por acá. Yo creo que fue ahí en ese entonces. Que Ahí le ya, recuerda, ahí pero ya este habían, muchacho no se ya habían ve, eso le iba a flaquecido un decir, yo, este poquito, muchacho ¿cierto? no Ya se no me ve. veía ñoñito. Ñoñito. ¿Y esto Sí, qué fue? ¿Un matrimonio? unos 15, usted sabe que en esa época no faltaban los 15 cada 15 o 20 días. Los 15 cada 15. Sí. Bueno, pero ahí se venea. No. Primero yo pertenecía a unos grupos juveniles. Pertenecí a varios la grupos. iglesia. Sí, de la iglesia, Maús, Joindec. Yo pertenecía a esos grupos. Entonces normalmente los viernes a las 7 de la noche participamos de esos grupos. Sí. Y luego parchamos en el cabezón. Sigamos con la educación. Finalizó, se graduó sin honores del José María Bernal y pasó a la universidad. Me gradué con muy buenas notas en el José María Bernal. Pasé a la Universidad Nacional, estudié ingeniería mecánica. Hice una especialización en gobierno y desarrollo local. También tuve la oportunidad de estudiar con el SENA la tecnología en gobierno público o gobierno local, que así se llama en el SENA actualmente. Y lo último que hice fue avalúo de peritaje. Yo soy perito evaluador profesional y actualmente voy en 8º semestre de Ciencias Políticas. Vamos a hablar ya un bloquecito muy cortico. ¿Qué género de música le gusta más a usted? De toda la música. Pero A mí lo me que usted gusta se la sienta cuando- parrandera, me gusta el despecho, el vallenato, de todo. Todo tipo de música. En mi juventud escuchaba mucho también punk, ska, y ahora no tanto. ¿Cuál es su mayor miedo? Mi mayor miedo, una adicción. Porque lastimosamente tuve que vivir una situación familiar con mi papá, que era alcohólico. Entonces no me gustaba mucho. Sebas, ¿y eso qué significó dentro del núcleo familiar de ustedes, lo de su padre? Vivir con alguien que tiene una adicción es un tema complejo, Jason. Primero, porque aleja a esa persona de la familia.
porque entonces ya la prioridad de él era tomar, él madrugaba mucho y cuando llegaba ya llegaba tomadito. Y él entró en una fase donde ya él decía, yo no quiero cambiar, porque nosotros tratamos mucho, venga, lo acompañamos, lo invitábamos incluso, venga, rehabilítese, pero él decía, yo no quiero. Entonces es muy duro cuando vos tenés una familia que te quiere ayudar, pero él no se deja ayudar y que lastimosamente eso ocasionó una muerte temprana. Él ¿Él duró murió 6 debido a años, eso? sí, murió debido a eso. Mi padre un 18 de diciembre madrugó a tomar, porque obviamente era Y diciembre, diciembre, claro. madrugó a tomar y falleció tomando con los amigos en la mesa. Quedó dormido en uno de los negocios del parque principal. Nunca me ha gustado ni promover el licor, ni promover ningún tipo de adicción, porque sé cómo sufren las familias conviviendo con ese tipo de situaciones. Pero Sebas, entonces esto me imagino bueno, le dejó muchísimos aprendizajes, pues como tomando todo lo positivo Mucho. de esto. Yo siempre lo he visto como una enseñanza donde incluso hoy que estoy en este tema de la contienda electoral, lo uso para buscar también y proponer soluciones, porque yo que ya lo viví, yo siempre he dicho que hay que hacer esfuerzos en promover todo lo que tiene que ver para la rehabilitación y que el Estado tiene que ser un abanderado para todo este tipo de adicciones, no solamente el alcoholismo, la ludopatía, la drogadicción, para tratar de que salvemos muchas vidas a través de ese Estado, fundaciones o asociaciones que nos permitan salvar las vidas de todas estas personas que tienen un problema de salud. Entonces podríamos decir que ese suceso en su vida fue lo que lo impulsó de alguna manera a todo este tema político. Podríamos decir que es un aliciente más, ¿Cómo algo más empezó? que me invitó. Ahora sí, entonces vamos a darle paso al otro bloque, que es el bloque final. Le recordaba yo que este espacio no pretende ser político, sino conocer más al ser humano que hay detrás de este candidato, pero sí se hace indudable que hay que abordar ciertos temas y ciertas posturas. O pregúnteme Vamos por a las ver. No, propuestas. no, 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 ¿qué haríamos acá hablando y hablando? Sebas, en caso de que usted fuera electo como el alcalde de nuestro municipio, ¿qué haría el primer día de su gobierno? El primer día de mi gobierno, convocaría a los demás candidatos a los cuales le gané para que juntos construyamos un mejor municipio. Pasemos a otra, que esta sí ya es más picantica porque nos han respondido cosas pero muy abiertas, muy genéricas y no han dicho, no han sido precisos. Y es que las campañas políticas requieren sí o sí financiamiento. Sí. ¿Cuánto puede costar su campaña política? Mi campaña política no gasta mucho y básicamente son 3 financiaciones. Recursos propios, un préstamo bancario y recursos del partido Pero todo que eso, me ¿cuánto apoyan. suma? Yo no creo que yo me gaste más de 150 millones de pesos en la campaña. Y que pueden ser Siendo destinados. honesto, siendo claro, sin necesidad de mentir ni esconder los recursos. Nosotros somos personas transparentes y que obviamente vamos a publicar todo lo que tiene que ver con los gastos de nuestra campaña. Porque muchos podrán dar valores inferiores, pero se los aseguro que detrás de bambalinas gastan miles y miles de millones de pesos en sus campañas. Miles y miles. Miles, ¿Y usted cree que en nuestro municipio eso se pueda prestar, gastar miles? sí, hay candidatos que hoy lo están haciendo, candidatos que llevan haciendo campaña desde enero. Ese es un tema como bastante sensible, porque justamente Daniel Castaño también nos mencionaba que es muy fácil hacerle el quite a ese tema de las legalizaciones, entonces sí se pone como en tela de juicio, como que uno puede llegar a legalizar 150 millones, pero gastarse 500. Eso porque se no ve hay mucho en las necesidad. campañas, eso se ve mucho, porque realmente lo que hacen es por debajo de la mesa manejar los demás recursos, eso se ve demasiado. Se puede estar entonces en política, o hacer ese ejercicio político y ser 100% transparente y limpio. Claro que se puede, Jason. Es que todo depende del carácter tuyo como candidato y de la honestidad con la que vos trabajes por la ciudadanía. Pasemos entonces al bloque final, ahora sí para que cerremos esta entrevista, ha estado muy chévere. ¿Cómo se ha sentido hasta el momento? Chévere, agradable. Muy bien, entonces bloque final, van a aparecer unos personajes en pantalla
y usted me va a dar una descripción corta de ellos. Si puede en una sola palabra, si no, una descripción pues que no pase de 2 o 3 líneas, que no nos extendamos un montón acá. Entonces vamos. Alejandro Mesa. La continuidad de un mal gobierno. Albeiro Vera Vergara. Un líder comunitario. Y antes preguntábamos por el señor Santiago Fernández, y ahora preguntamos entonces por María Alejandra. María Alejandra es una buena mujer. El señor Jorge Mario Rendón Vélez. El candidato eterno que no ha entendido que lo que necesita nuestro municipio es alguien al servicio. Daniel Castaño. Daniel Castaño es un buen muchacho, pero creo que hay muchas cosas detrás de él que él no le ha contado todavía a la ciudadanía. Y hay un personaje que estaba por fuera de nuestro radar, de nuestra mira, no lo sabíamos hasta que se oficializó la candidatura, y es el señor Carlos Mario. Es un demócrata porque le gusta participar, pero pienso que está totalmente perdido. Mauricio Cano, un gobernante del cual Caldas tenía muchas expectativas, pero no logró ninguna. Sebas, nada, volverle a preguntar otra vez nuevamente qué tal el espacio, cómo se No, muy sintió. chévere, muy agradable, fue un espacio muy agradable. Ofrecerle a usted disculpas de nuevo por haber tenido que repetir la entrevista, sé que era otro momento. Y nada, muchas gracias. Gracias, bienvenido a Jason, espacio, por esperemos este que la gente espacio. lo mire.